Tengan todos muy buenas tardes. ¿Me escuchan? En nombre de Laboratorios Megalab, les doy la más cordial bienvenida al webinar Coinfecciones en era COVID-19, que va a estar dirigido por los infectólogos pediatras, la doctora Aura Rivas, médico cirujano de la Universidad de Carabobo, sede de Aragua, pediatra puericultor del Hospital Central de Maracay, infectólogo pediatra del Hospital JM de Los Ríos, profesor colaborador del posgrado de pediatría del Hospital Central de Maracay y actualmente infectólogo pediatra del Centro Médico Maracay y Maternidad La Floresta. Acompañada, por supuesto, con el doctor Roque Acuap, médico cirujano de la Universidad de los Andes, médico pediatra de la Universidad de los Andes, infectólogo pediatra del JM de Los Ríos, docente del posgrado de puericultura y pediatría del Hospital Militar de Maracay, e infectólogo pediatra en este momento de la Clínica Lugo. En nombre de Laboratorios Megalab, quiero darles las bienvenidas. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes en la sala. Y bueno, antes de pasar con los conferencistas, quería agradecerles al restaurante Ático Cuisine & Lounge, que está haciendo la atención para nuestros conferencistas. Muchísimas gracias y los dejo con los doctores. Bien, bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Disculpa, pero la tecnología es así y el trabajar en vivo se presta para este tipo de eventualidades. Reflexionamos nosotros desde el principio, intentamos hacer la conexión porque íbamos a hacer un paseo sobre la definición de los términos relacionados a este programa para el día de hoy, que íbamos a tener definitivamente una minutos sobre la carga global de las infecciones del tracto respiratorio, tanto superior como inferior. Y vamos a hablar del protagonista que es SARS-CoV-2 en estos momentos. Y los actores del reparto. El virus de la influenza, el virus de la parainfluenza 1, 2, 3, 4, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Streptococcus pneumoniae, Mycobacterium tuberculosis. Y vamos a hacer algunos, particularmente algunas referencias sobre los extras que definitivamente tienen remembranza e importancia, como son el VIH y el Clostridium. Vamos a escuchar a Aurita, que nos va a relatar un poco sobre lo que representa la carga global de la infección del tracto respiratorio. Hola, buenas tardes. Disculpen todas las eventualidades que nos han pasado, pero aquí estamos. Con respecto a los procesos que tenemos respiratorios, digamos, la Asociación Mundial estamos aquí todavía practicando algunas cosas. La Asociación Mundial o las sociedades mundiales se unieron para hacer un consenso de forma global de todo lo que conlleva a la carga de enfermedades respiratorias a nivel mundial. Entonces, no solo las enfermedades infecciosas respiratorias, sino en general todas las enfermedades respiratorias. Y esto incluye, por supuesto, las enfermedades infecciosas. Dentro de estas enfermedades respiratorias tenemos inclusive que las enfermedades infecciosas, de hecho, no son la primera causa. Ellos estipulaban que la mayor cantidad de carga respiratoria está por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Además, sabemos que se presenta principalmente en el grupo de la tercera edad. Después de allí tenemos otro tipo de enfermedades, como son el asma, que el asma es una enfermedad que afecta de forma global muchísimas personas. Respiratorias o por infecciones. Entonces, las enfermedades infecciosas respiratorias tienen una carga de más de 4 millones de infecciones al año, y de esos inclusive se dice que de esas 4 millones, 3 millones son en niños, sobre todo en niños menores de 5 años de edad, que es lo que nos da el grueso de las infecciones respiratorias que tenemos hoy en día. Después de allí tenemos otras enfermedades causadas que no tienen nada que ver con el proceso infeccioso, como
como procesos de cáncer o de neoplasia, que también influyen, y que todo esto me lleva a una carga de enfermedad respiratoria a nivel mundial muy alta, que en esta pandemia, por supuesto, lleva mucha connotación porque tenemos una gran cantidad de población que tiene un proceso respiratorio de base, y que donde estamos parados actualmente, pues hoy en día con el coronavirus, tenemos una enfermedad que obviamente todos lo conocemos, ya es una pandemia. Hay más de 3.600.000, ya pasamos los 700.000 de casos a nivel mundial. Tenemos una mortalidad altísima comparada con otras, o sea, digamos que comparada con otras infecciones que vienen repuntando, sobre todo por lo que hemos hablado hoy en día de la incidencia, de cómo llegamos nosotros a ese volumen. O sea, sí, si bien hay otras enfermedades que me causan una alta mortalidad, digamos que son 15 millones de muertes al año y que no hemos llegado a ese número de coronavirus, la diferencia está en cuánto tiempo llegamos a la mortalidad que tenemos, y cuando lleguemos al final del año, cuántos muertos vamos a tener. Porque si nada más nos vamos al ejemplo de nosotros, ¿cuánto tiempo tardó el SARS en llegar a 1.000 casos de enfermos? ¿Cuánto tardó el MERS? Como 900 días para llegar a 1.000 casos. ¿Cuánto tardó el coronavirus para llegar a 1.000 casos? 40 días. 40 días. Entonces, por supuesto, en estos 3-4 meses que tenemos, ya 6 meses, si contamos desde China, que tenemos en pandemia, ¿a cuántos casos hemos llegado? Y esa incidencia o esa, digamos, esa exponencial en serie, ese crecimiento exponencial en serie, que no lo tienen otros virus, es lo que nos hace tener una carga tan importante de casos a nivel mundial de ese SARS. No solo su transmisibilidad, que la tenemos entre 2 a 4 casos, sino que esos casos de serie, esos aumentos seriales, que son entre 3 y 5 días. Que una persona que me enferma a 3, en 3 a 5 días, cada uno de esos 3 va a enfermar a 3, y cada uno va a enfermar a 3 más, y eso nos va a llevar a una mayor carga, y por eso estamos parados en esa gran cantidad de población enferma con coronavirus a nivel mundial. Ahora, la letalidad en este virus está establecida variable. Digamos que algunos autores ponen 4%, en otros 2%, en los más altos ponen 7%. Esto va a depender, por supuesto, de un cálculo muy local, digamos, de cierta manera, distintos países, distintas poblaciones, distintas situaciones, y todo eso hace que esa mortalidad me varíe un poco, pero sigue siendo una mortalidad que es alta, ¿okay? Para una enfermedad que habíamos descrito previamente a estos coronavirus, no pensábamos que íbamos a tener este impacto en tan corto tiempo, y mucho menos que íbamos a tener tantos casos en este momento desde el punto de vista de frecuencia y de número. Lo importante de todo este relato ahorita es que definitivamente sí tenemos muchos patrones importantes que no los aspirábamos tener nosotros desde el principio de la enfermedad. Cuando esto comenzó, se nos dijo de una manera bastante directa que no era trascendente, que probablemente era un proceso bien simple, que iba a tener una connotación bien escasa, y que probablemente la afectación iba a ser más por la frecuencia que por la intensidad de la enfermedad. Hoy ya estamos enterándonos de cosas que son completamente distintas. Estamos enterándonos de severidad de la enfermedad, que definitivamente pululan muchos factores que desde el punto de vista técnico no nos permiten a nosotros definir una gran cantidad de memorias que estaban perfectamente ocultas. En relación a lo que vamos a mencionar el día de hoy, vamos a hacer una definición de términos que resulta prácticamente interesante. Veamos si la tecnología nos lo permite. No quiere arrancar. Ajá, bueno, ahí está. La intención era explicar una coinfección. La coinfección no es más que la participación de más de un agente biológico en una persona en particular. Y en líneas generales, una infección va
combinada con una infección B que pudieran tener la misma intensidad o una de las dos tener una intensidad menos importante que la otra, y pudiera haber un tercer elemento que participara y tener una coinfección por 3 o más agentes. Ya esto lo había tocado ahora en la teoría global de la enfermedad, ya habíamos hecho referencia a algunos de estos aspectos que están mencionados acá en la lámina, y quizás lo más importante de todo esto es entender que la enfermedad respiratoria en líneas generales es harto frecuente, sin necesidad de que tuviéramos ya al SARS-CoV-2. Con el SARS-CoV-2 ha hecho que esta enfermedad sea mucho más importante de lo que, o este órgano sea mucho más importante el receptor de patología de lo que venía representando para nosotros otro órgano. El protagonista. ¿Será que le hacemos un corte al protagonista? A ver. Que nos quitemos la mascarilla. Sí, porque que no se les vaya a ir con la mascarilla. Bueno, con su permiso. Hablando de este SARS-CoV-2, vamos a irnos desde lo básico que todos conocemos y que vamos a refrescar un poquito. Es que el virus del SARS-CoV-2 es un virus de ARN, familia de los coronavirus. Su origen filogenético ya lo hemos comentado en otras oportunidades, pero lo recordamos un poco. Se ha establecido que probablemente el origen sea de los coronavirus de murciélago, pasando por algún intermediario en un mecanismo todavía no comprobado, que es el pangolín, y del pangolín luego a la transmisión a humanos probablemente. Esto es un virus que los investigadores lo ponen como de tamaño moderado. ¿Qué significa ese tamaño moderado? O de forma práctica, que es un virus, si bien se transmite por vía respiratoria, no necesariamente se transmite por aerosoles a menos que esté a una distancia cercana. ¿Okay? Él no va a viajar a más allá de 2 metros posterior a una tos o un estornudo. Este virus de ARN tiene unas proteínas que son importantes y que tenemos que tener presentes, sobre todo para la fisiopatología. Él tiene una proteína N, que es la proteína del núcleo cápsid, donde está contenido su ARN viral. Tiene una proteína S, que es la más importante, que es la proteína de la espiga, o del spike, o de la puntita, que es lo que le da la imagen de corona, cuando lo vemos en esa microscopía electrónica que tiene como muchas resaltes en esa estructura externa, que son esas espigas, que es de la proteína S. Tiene otra proteína M y tiene otra proteína también. Él tiene otras proteínas no estructurales que inicialmente no se había aclarado muy bien qué función tenían, y hoy en día podemos ver que se pudiera pensar, algunos investigadores están planteando que tiene una función en el proceso inmunológico de la enfermedad. Lo que ocurre con este virus es que entra, por supuesto, por la vía respiratoria. Se sabe que él va a entrar a la vía respiratoria, se ha estipulado de cierta manera que él infecta la vía respiratoria alta, pero no la afecta necesariamente, que a través de esa vía respiratoria él va a ir a la vía respiratoria baja, no afecta principalmente el tejido bronquial, sino que va a afectar es a nivel pulmonar, porque es donde se encuentran los neumocitos tipo 2, que son las células diana principales de él, porque son las que tienen la mayor cantidad de receptores, que es el receptor que necesita él para entrar al tejido, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que se encuentra en la mayor cantidad en los neumocitos tipo 2, y dicen que no afecta tanto la vía bronquial porque allí no hay esa cantidad de receptores de angiotensina 2. Una vez que se une a ese receptor de angiotensina, él va a utilizar esa proteína de espiga o el spike o la proteína S, se une a ese receptor de la enzima convertidora 2, y a su vez lo que han demostrado hoy en día es que existe otro correceptor, que es un correceptor que se llama una proteasa de serina transmembrana, que ayuda a esa proteína S a unirse de forma más estable al neumocito y penetrar hacia el intracelular. Esa proteína lo que hace es clivar o dividir, escindir en dos esa proteína S. Y a su vez ellos se traen a esa enzima convertidora para el interior del neumocito. Una vez allí, ese virus se va a denudar, digamos, en las proteínas que lo contienen para hacer
sintetizado, se ha cambiado por la ARN polimerasa, invertido un ADN, de ADN vuelve a ser una ARN, ensamblamos el virus nuevamente y ese virus sale al exterior de la célula y se lleva parte de esa membrana y de esa capa lipídica de la célula hacia el exterior para ir a infectar otra célula. Y eso es lo que ocurre básicamente en su mecanismo de entrada al neumocito. Pero eso no se queda allí. Y eso era lo que pensábamos al inicio. Decíamos, pero si esto es lo normal, y es lo mismo que ocurre con muchos otros virus, obviamente no es por receptor de la Y, de la EK2, pero es más o menos lo que ocurre con la mayoría de los virus. Pero ¿cómo me enferma eso? O sea, ¿cómo se come todo eso? Lo que resulta es que una vez que ocurre este proceso y lo empezaron a entender un poco, es de hacer autopsias y medir marcadores proinflamatorios y citoquinas, una vez que ocurre esto, y lo que vieron en las autopsias era que esos mecanismos que les estoy comentando, que entró el neumocito y lo afecta, hace en inmunología, digamos en la histología, ellos veían en los alvéolos, esos neumocitos estaban grandes, eran unos neumocitos enfermos, hay un daño histopatológico allí, esos neumocitos grandes producían liberación de interleuquinas, de quimioquinas, que lo que hacían era atraer macrófagos para ayudar, y es la parte de la respuesta inmune, ayudar a destruir esas células enfermas. Esos macrófagos liberaban a su vez más sustancias quimiotácticas. Hablamos de interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de necrosis tumoral beta, y lo que hacemos es atraer más células inflamatorias hacia el neumocito, para que ese neumocito hacia el espacio, perdón, hacia el alvéolo, para defenderme de ese proceso infeccioso. Ese proceso inflamatorio conlleva a la producción de edema y de líquido. Eso hace que esos alvéolos se me llenen de líquido, y ese líquido aumenta la membrana, o el espacio intermembrana para la difusión del oxígeno. Entonces yo tengo unos alvéolos que están inflamados, que están llenos de líquidos, de células inflamatorias. Ese gran espacio en esos alvéolos inflamados me va a producir tos, y esa tos me va a llevar a la dificultad respiratoria, a la disnea por hipoxemia. Entonces ese es, digamos, el mecanismo sencillo del daño viral directo en el alvéolo pulmonar. A su vez, como la enzima convertidora angiotensina 2 no solo se encuentra en las células del neumocito tipo 2, ya sabemos que las células endoteliales tienen una alta cantidad de receptores de esta enzima convertidora 2. También los vamos a conseguir en riñón, en sistema nervioso central, que es en las neuronas, y muchas células del tejido linfoideo. Entonces ahí tenemos el hígado, tenemos el vaso, o sea, todo el sistema tejido linfoideo. De hecho, de allí viene el daño viral, que no sabemos si es un daño viral directo o es un daño inmunológico, inmunomediado, o a través de citoquinas, que ese virus también entra a la enzima convertidora, a través de la enzima convertidora a las neuronas. Y por eso se dice que entrando por la nariz, por la vía respiratoria, por las células dendríticas del bulbo olfatorio, se presentaba ese síntoma que la gente describía como anosmia. ¿Okay? Por esa afectación viral directa allí. También en las neuronas, pues ya directamente en el sistema nervioso central, podía causar encefalitis, convulsión, edema. A nivel en las autopsias también lo evaluaron. A nivel de vaso, tenemos un vaso que tiene necrosis tisular, también la podemos ver en hígado. También podemos ver infiltración inflamatoria importante en hígado y en vaso. A nivel renal también hay un daño renal. Este es uno de los otros órganos más afectados en los pacientes con coronavirus grave, y es porque son tejidos que expresan ese receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces, digamos que el virus hace algún daño directo en estas células a través de este mecanismo de unión de endocitosis, de replicación viral, de exocitosis, e induce una apoptosis. Resulta que esa apoptosis no es la apoptosis de la muerte celular programada que todos conocemos de forma como muy normal o muy sencilla. No conforme, esta apoptosis tiene una nueva terminología que estamos aprendiendo ahora, que se llama piroptosis. O sea que es una muerte apoteósica, una muerte celular prematura, apoteósica e inflamada. Entonces
se libera una cantidad de citoquinas que va a contribuir a la tormenta de citoquinas, que es lo que estamos hablando, o que es lo que se propone como mecanismo de todos estos otros procesos inflamatorios que conlleva. Entonces de ahí tenemos el daño viral directamente, pero también, de todos modos, o sea, en las láminas no van a conseguir información, entonces que se lo aclare, información visual relevante. Lo que queremos es de verdad que nos escuchen a nosotros porque estamos tratando de digerir todo esto que es muy complicado y transmitirlo de forma práctica para que nos quede a todos y de allí podamos, digamos, buscar información un poquito más avanzada, más detallada, pero con una base donde ya entendemos qué es lo que está pasando y sabemos qué es lo que vamos a buscar. Entonces, a nivel de estas tormentas citoquinas, acuérdense, nos vamos otra vez al alvéolo, que tenemos un neumocito tipo 2 haciendo una piroptosis, un macrófago que está llamando a más células inflamatorias, hay edema, hay líquido, hay un aumento de esa, digamos, ventilación, perfusión en un paciente que ya tiene una hipoxemia, porque tengo un alvéolo lleno de líquido, con muchas células inflamatorias. ¿Qué es lo que ocurre allí? Lo que ocurre allí, y no se sabe por qué, es que no existe una autorregulación de la respuesta inflamatoria. Entonces, es una respuesta inflamatoria que se queda descontrolada, sin regulación. De forma más científica, ellos han descubierto que hay un aumento de la respuesta de los T helper 2, de los linfocitos T helper 2 sobre los linfocitos T helper 1 y disminuye esa respuesta en contra del virus. Eso está completamente desbalanceado. Entonces, yo tengo unas citoquinas que me van a estimular más a los macrófagos a que continúen haciendo esa fagocitosis, a llamar a más citoquinas, a llamar a más quimioquinas y a llamar a más células inflamatorias. Y esto se vuelve una cascada sin fin que no se detiene. Empieza una respuesta inflamatoria exagerada, una lluvia de citoquinas que, por supuesto, me va a causar mucho mayor daño y un daño que no tiene freno, que no tiene control. A su vez, vámonos al alvéolo, que tiene por debajo una membrana basal, y luego viene la capa endotelial. Esa capa endotelial, esas células endoteliales que están dañadas porque también tienen esos receptores de enzima convertidora 2, ellos también se inflaman. Van a también llamar muchas más células inflamatorias. Eso se va a desencadenar, esa cascada proinflamatoria. A nivel de esas células endoteliales, se me van a empezar a producir microtrombos. ¿Por qué? Porque voy a estar en un estado protrombótico, precisamente porque tengo todo ese endotelio inflamado y ese estado protrombótico va a empezar a formar microtrombos en la vasculatura pulmonar. Pero no me quedo en la vasculatura pulmonar porque también sabemos que me puede causar un infarto miocárdico, me puede causar SB, como les comenté, infartos en hígado, en vaso, otras lesiones trombóticas. Exacto. Entonces, en este contexto yo tengo un pulmón que está dañado, porque tiene edema alveolar, daño alveolar. Esa cascada inflamatoria va a seguir haciendo una regeneración exagerada de ese tejido pulmonar, pero no regulada, no controlada, me va a empezar a producir membranas hialinas. Y eso me va a llevar al síndrome de estrés respiratorio con alteraciones de la ventilación, perfusión, porque, pues, por donde entra la sangre si tengo microtrombosis pulmonares y por donde entra el oxígeno cuando tengo un alvéolo lleno de líquido. Eso a nivel pulmonar y a nivel sistémico, toda esta respuesta inflamatoria exagerada que me va a llevar a todas las manifestaciones inmunológicas que se pueden ver en el coronavirus. En este contexto, donde yo tengo un pulmón dañado, incapaz de defenderse o de montar una respuesta inmunológica acorde ante otro proceso infeccioso, viene después del protagonista, vienen los actores acompañantes. Entonces, yo puedo tener una coinfección, es decir, tener la infección de otro virus, bacteria, un hongo simultáneo. También puedo tener una o una infección secundaria. Primero me da el coronavirus y después adquiero otro proceso infeccioso. En un tejido pulmonar que no va a responder adecuadamente a un proceso infeccioso porque está inflamado, porque está deteriorado, porque hay muerte celular programada, porque los macrófagos están hiperactivados y desorganizados, porque no hay una buena perfusión en ese tejido. Es un tejido que va a estar casi necrótico. Allí, pues va a venir
cualquier otra cosa. Y hablemos de que estas infecciones que vamos a tener pueden ser coinfecciones, aquí, creo que es aquí, coinfecciones por influenza. Ajá. Para influenza, 1, 2, 3, 4. Micoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Streptococcus pneumoniae y Mycobacterium tuberculosis. En realidad pusimos estos genes porque son desde el punto de vista, por frecuencia algunos y por importancia a los otros, los que más frecuentemente están involucrados en determinar la lesión desde el punto de vista de agravar la lesión desde el punto de vista de hay una gran cantidad de detalles que nosotros pudiéramos empezar a mirar. Hay trabajos que han enfocado no solamente la coinfección por uno de estos agentes, sino probablemente la coinfección por varios de estos agentes. Y dentro del grupo de agentes separar los virus y las bacterias pudiera ser un tránsito bien difícil. Poniendo como ejemplo, cuando en Wuhan se empezó a reportar esta patología nosotros escuchamos a nuestros colegas de la China mencionar que estaban regresando de una epidemia que había generado una gran cantidad de morbilidad y que probablemente les permitió confundir este SARS-CoV-2 en la salida del cuadro de influenza con el herpes. Vamos a ver, parece que el audio acá no está bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Bien? Perfecto. Ok. Entonces, decíamos nosotros que egresando de esa pandemia, de esa ola de influenza que tuvieron nuestros colegas en la China, pues nace este SARS-CoV-2 inmediatamente después de este evento infeccioso. Y pareciera que la justificación que se dio en aquel momento para no haber realizado un reporte precoz que en teoría hubiese minimizado la dispersión del virus a nivel mundial, porque se hubiesen podido tomar algunas medidas de contención local y que hubiese permitido a la larga minimizar todo lo que ha pasado en el mundo, nosotros no estamos al tanto de saber si eso pudiera ser cierto. ¿Qué es más pesado? Es más pesada la mortalidad por influenza que la mortalidad por SARS-CoV-2. De verdad que nosotros en este momento no podríamos tener mayor data sobre esto, sino lo que tenemos hasta el momento. Definitivamente, este virus del SARS-CoV-2 pronostica a la distancia, el tiempo. Está yendo mal, mira, vamos a retirar el micrófono a ver si se oye mejor. A ver, ¿se escucha mejor así? ¿Se escucha mejor? Entonces decíamos nosotros que esta carga de enfermedad de SARS-CoV-2 probablemente al final del ciclo, cuando ya esta pandemia termine, nosotros vamos a tener con mucha seguridad un número de casos y muertes tan parecido como lo que reporta la influenza. Recordemos nosotros que las morbilidades de estas enfermedades no las podemos tener de forma definitiva, sino hasta que finaliza el evento. Y es donde podemos hacer el cálculo numérico para poder ver el impacto de ella. Es indudable la ventaja que el virus de la influenza contra el SARS-CoV-2, porque el virus de la influenza tiene tratamientos que son específicos para el virus, lo que hace que la reducción de la carga sea importante. Tenemos manera de prevenir la enfermedad porque adquirimos vacunas para ella que circulan de manera reiterada año a año y que tienen una cobertura bastante interesante para el virus que está alrededor de un 60-70%. Mientras que para SARS-CoV-2 hasta este momento, hasta la fecha, no tenemos nada. Tenemos una vacuna en progreso o un intento de vacuna en progreso de varias casas comerciales buscando obtener la banderita, la cacerola para ganarse el premio mayor con la vacuna, que es una cantidad de tratamientos que están tratando de ubicarse como drogas aceptadas para el manejo de SARS-CoV-2.
Definitivamente hasta el momento, lo único que tenemos aceptado por la Federación de Drogas Americanas, de Alimentos de Drogas Americanas, es el Remdesivir como droga para el manejo de esta droga. Si pusiéramos en una balanza al virus de la influenza y al virus de SARS-CoV-2, en este momento pudiéramos decir que el impacto que el SARS-CoV-2 tiene sobre la influenza del mayor. Pero a futuro no pudiéramos nosotros argumentar hasta dónde va a llegar la numerología de esta patología. Para los oyentes que se están viendo un poco mal, que estamos tratando de mejorar Estamos tratando de mejorar el audio. Porque se escucha muy bien. No, si se fijan así en la vez. Me voy a acercar al doctor. ¿Me escucho mejor así? Pero, ¿se oye mejor? Sí. Usted está pincelado. Porque si yo no me escucho, yo vamos a dar que el doctor hable. Esto es el clásico en vivo que estamos viendo aquí. Sí, lástima que no se entienda el doctor. Es un inconveniente ni con el audífono, ni con el micrófono. Usted está pixelado. Yo creo que a mí me hicieron, ¿cómo es? Ojalá. Si tienes el micrófono malo y lo mueves, se va a sonar mucho. Vamos a dejarlo quieto. Vamos a escucharte con el video para influencia ahorita para ver qué nos aportas. Se escucha. Ok, vamos a probar. Intentemos. Estábamos comentando, el doctor y yo, que habíamos conseguido, o sea, es difícil de verdad conseguir información sobre las coinfecciones sobre las coinfecciones en el coronavirus, porque, bueno, primero, ahorita las revisiones que están publicando se están publicando con un poquito como más de seriedad, se toma un poco más su tiempo en redactar, en acomodar, en publicar datos, que pues no teníamos antes. La verdad es que para nosotros es un día, 2 días, y nos parece que ha pasado mucho tiempo, pero la verdad es que esto es una enfermedad relativamente de hace muy, muy poco tiempo, entonces no hay mucha información. Conseguir información detallada o conseguir lo que uno quiere, pues, la respuesta que uno quiere, la respuesta que uno está buscando es difícil porque ni ellos mismos la tienen en muchas cosas. Entonces, conseguir el trabajo puntual que tú dices que este es el que me va a decir todo es imposible. Pero conseguimos algunas informaciones. Hay un estudio que es un poco complicado, pero es Lai Chi Chen. Sí. Lai Chi Chen. Lai Chi Chen. Es sobre coinfecciones en pacientes con coronavirus. Y ellos hablan, o sea, de la necesidad o no de utilizar otros agentes antivirales o antiinfecciosos que no sean para tratar el SARS, ni estamos hablando de pues, toda la terapia inmunológica ni nada de eso. Entonces, uno va a conseguir trabajo desde casuísticas de 20 pacientes hasta como el trabajo de Nueva York que se publicó recientemente por Richardson, que es de 5.700 pacientes, donde principalmente uno va a tratar de conseguir son características, digamos, epidemiológicas de la población, y dentro de esos datos de características clínico-epidemiológicas, si los pacientes eran lejos o severos, si tenían comorbilidades, cuál es su edad, todo eso. Y a su vez vamos a conseguir que ellos buscaron si habían coinfecciones, o sea, si estas coinfecciones me estaban agravando el paciente o no. Entonces, en esta revisión de el doctor Lai Chi Chen, publicado está en Science Direct, pero es del Journal de Microbiology y Immunology. Allí vamos a conseguir una revisión de 13 trabajos, de los cuales son 9 de China, principalmente. Tenemos otros de Estados Unidos, Singapur, Italia. El más grande es el de Nueva York, que es de uno de los Estados Unidos. En estos estudios lo que estábamos revisando era, ellos buscan las sobreinfecciones, tanto virales, bacterianas y micóticas. Todos estos microorganismos que ustedes ven allí los van a conseguir, inclusive hay muchos otros microorganismos más, porque también lo que están viendo en pantalla, o estos microorganismos comunes, son los principales que están causando coinfección o infección temprana. No vamos a tocar y no nos vamos a meter tanto hacia allá, porque una vez que el paciente tiene una estancia hospitalaria prolongada, múltiples invasiones, ventilación mecánica, y para ustedes contar,
pues van a haber las infecciones nosocomiales. Y eso es otro tema, y de infecciones nosocomiales ya hay bastante información. En cuanto a las coinfecciones, es decir, que según digamos, el ambiente o la temporada en que empieza la infección en cada país, yo voy a ver pues, la temporalidad de las otras infecciones que siempre han estado. Cuando empezó en Wuhan, está en invierno. Y en invierno, pues sabemos que tenemos las enfermedades, y en Wuhan en el hemisferio norte. En el hemisferio norte estaba en invierno, y en invierno tenemos la época de influenza. Y por eso teníamos la influenza como coinfección, y de hecho al principio se pensaba que, pues, en los estudios vimos que una de las terapias coadyuvantes se planteaba era el uso de los oseltamivir. ¿Por qué? Porque ellos sospechaban de influenza. Ellos sospechaban que también este paciente podía tener una influenza, o las dos infecciones, o a lo mejor el tratamiento con el oseltamivir me iba a ayudar en el proceso del coronavirus, pero era porque ellos conseguían una alta incidencia también. Esos pacientes también tenían algunos pruebas positivas para influenza. Entonces se veían beneficiados del tratamiento para influenza. Y pegadito a la influenza siempre va para influenza 1, 2, 3 y 4. Estos virus de parainfluenza los conseguimos de igual manera causando este tipo de infección. De hecho, en esta data que les estaba revisando, este estudio que les estaba revisando, una revisión de todos estos múltiples estudios, para influenza tienen una incidencia de más o menos 3%. Influenza siempre va primero en cuanto a los virus. Y de los otros virus que tenemos para influenza, es el que está escrito aquí, pero ellos han encontrado, por ejemplo, en un estudio de Wuhan, tenemos influenza 3%, tenemos un rinovirus, tenemos virus, y de hecho de influenza encontraron lo que tenían ellos circulante en ese momento, que era influenza A H3N2, se lo ponen específicamente. Tenemos en el estudio de, otro de los estudios de Wuhan, tenemos el virus de la influenza A, por supuesto, como lo escribió, influenza B, rinovirus, enterovirus, sincitial respiratorio, y tenemos los otros coronavirus. En esos estudios, ellos decían que algunos de los coronavirus eran los coronavirus humanos, que sabemos que los coronavirus humanos causan hasta el 15% de infecciones gripales anuales. Esos coronavirus están presentes. Todavía no hay una información muy precisa, supongo que la irán publicando, de si estos otros coronavirus eran SARS o MERS con el SARS-CoV-2, digamos, o sea, que tengamos coinfección con dos coronavirus. Pero los coronavirus antes del coronavirus son otros. Exacto. Solo ponen el coronavirus, probablemente a lo mejor son coronavirus humanos, de los comunes. Y también no podemos dejar de lado lo que es virus sincitial respiratorio y metaneumovirus. Siempre asociamos el virus sincitial respiratorio a niños, y el virus sincitial respiratorio causa infecciones en el adulto de igual manera. El metaneumovirus es un virus olvidado, que a veces lo dejamos también de lado, y el metaneumovirus es importante, causa un proceso infeccioso similar al virus sincitial respiratorio, es también, por decirlo de alguna manera, un maluquito. Ese metaneumovirus también lo encontraron como causantes de coinfección, y adenovirus, no sé si se los mencioné también, como causantes de infección. En esta revisión tenemos todos estos virus coinfectantes. Ahora, hay algunos estudios que hay que ponerle la lupa, porque como les he comentado, he estado publicando información ahorita, más recientemente, y cuando ustedes ven, son datos recolectadas en enero, en febrero, en Wuhan, y apenas es que ahorita vamos teniendo las de mayo para acá. Y en esa data vamos a conseguir todas estas sobreinfecciones virales, y probablemente van asociadas a esa temporalidad. Cuando empecemos a ver las publicaciones de repente de Italia o de España, que ya pasamos, estaban en invierno, pero ya estaban saliendo del invierno, también veremos el cambio en la temporalidad de estos virus. Veremos la temporalidad de qué virus nos van a coinfectar cuando lleguemos a Estados Unidos, que ya es más, ahorita ya está el clima más cálido. Cuando nos vengamos a las publicaciones que recibamos de Brasil, qué virus vamos a tener. Y otra cosa que influye para nosotros, vamos en el hemisferio, bueno, en el trópico estamos en invierno, y veremos qué pasa cuando ahorita que está Chile entrando en el hemisferio sur, entrando en el invierno. Probablemente veamos los mismos virus, porque son los mismos virus a nivel global y a nivel mundial. Pero tenemos que ver si esas temporalidades van a influir o no, va a cambiar o no.
Y lo otro que sí es cierto, y ahorita que estamos hablando de estos virus, que si bien son actores de reparto, son protagonistas de otra manera. Porque estos virus, la ventaja, por lo menos hablando de la influenza, es que tiene la vacuna, como usted lo comunicó. Y también es posible que veamos, como veamos algunos trabajos que te van a decir, que lo discutimos y dijimos, bueno, no vamos a mencionar que trabajan mucho porque 297 casos, 222 tenían coinfecciones. O sea, era como, suena como ruidoso cuando hablamos que las coinfecciones en unos estudios varían de 20 y otros hasta un 50%. Estos países, y veremos también esa diferencia entre las infecciones, por lo menos las virales y algunas de las bacterianas, es que algunos países pueden tener mejor cobertura vacunal de influenza, no solo en la población pediátrica, sino en la población adulta. Entonces también veamos variaciones en esas estadísticas, en esas casuísticas. Si de repente, como les digo, a lo mejor España o Italia tienen una mejor tasa de vacunación y no vamos a ver lo que estamos viendo en Wuhan, o en Estados Unidos también hay una mejor tasa de vacunación y veamos que influenza no sea un problema, y veamos que de repente adenovirus o enterovirus o metaneumovirus realmente sea un problema más importante porque tienen mejores tasas vacunales. Y hay otra condición que nosotros tenemos que definitivamente tomar en cuenta, a ver si me escuchan, porque definitivamente tenemos un programa que la pagamos el día. Definitivamente nosotros tenemos que realizar dos cuestiones que son muy importantes, y una de las cosas más importantes que tenemos que realizar es cómo se determinó cada uno de estos agentes etiológicos desde el punto de vista de su MOPSA. Porque vamos a hacer referencia con nuestro amigo el Mycoplasma pneumoniae, y todos sabemos lo difícil que es hacer el diagnóstico para Mycoplasma pneumoniae, porque a la hora de tomar las pruebas serológicas para este agente etiológico es difícil hacerle la referencia de que sea una enfermedad de curso clínico agudo o que sencillamente es memoria inmunológica, lo que teníamos nosotros anteriormente con él. Con relación a los virus y con relación a las publicaciones, nosotros tenemos que tener harto cuidado porque hemos mirado que no solamente las publicaciones científicas se han tenido que dar la vuelta y retroceder y entender que han errado muchas veces en la presentación de estos trabajos sin segundos pares, sin terceros pares y a veces sin análisis. Y que a la fecha de hoy probablemente hemos tenido los inconvenientes más difíciles de manejar, es decir, después que tú publicas un estudio, este estudio como que no valió, no lo vuelvan a leer porque no vale, no sirve. Y ha pasado ya en dos oportunidades. Recién iniciada la pandemia, tuvimos un artículo publicado en el New England Medicine que hacía referencia descarada de la relación que tenía esta enfermedad con los factores predisponentes para ello, y después vimos cómo se dieron la vuelta. Y ahora, recientemente, con los procesos de la coinfección, hemos visto un segundo artículo que se ha dado la vuelta. No vamos a dejar de entender que la Organización Mundial de la Salud también lo dijo, en alguna oportunidad no usen la mascarilla y ahora sí la usen, y unos cuantos se lanzaron la aventura de decir, yo no voy a tomar ninguna medida de contención, yo voy a dejar que esto pase como tenga que pasar, y al ratito nos regresamos habiendo tenido todos los inconvenientes y todas las casuísticas que quién sabe si hubiese sucedido o no. Con Mycoplasma pneumoniae, nos parece, y creo que lo hemos discutido en alguna otra parte, que si le quitamos la fiebre, es casi esto que tenemos. Manifestación radiológica más importante que la clínica, tanto como el factor clínico protagonista importante. Y quizás la hipoxemia es donde no tenemos nosotros el total control de la enfermedad. Lo que tú hacías referencia es muy importante, porque cuando nosotros tenemos el síndrome de fuga capilar, para tener el síndrome de fuga capilar tenemos espacios ocupados por el líquido y la hematosis definitivamente no va a suceder. Se oye más de nuevo. ¿Se oye mal? Se oye más de nuevo. Vuelta a colocar el micrófono, porque tú eres el que tienes más esa posibilidad. Sí, no te sientas en el salón. Vamos a entender mi apoyo. Nosotros a ver si con el micrófono tenemos la fortuna aquí. Nuestro manager está haciendo con referencia a la Streptococcus pneumoniae, que quizás uno de los agentes etiológicos que
más frecuentemente involucrado en la génesis de infección del árbol respiratorio, tanto superior como inferior, nosotros con este señor tenemos que hacer referencia que es una coinfección que relativamente tiene un peso específico en todas las edades y en todas las infecciones previas a este SARS-CoV-2. Y hoy día con el SARS-CoV-2, con todo lo que tú describiste ahorita, un pulmón lesionado previamente afectado que recibe un estreptococo neumonía, bueno, el cataclismo tiene que ser absolutamente evidente. ¿Qué ventajas tenemos con el estreptococo neumonía? Que al igual que el virus de la influenza tiene la oferta de un tratamiento harto efectivo, con toda la resistencia que tenemos reportada a nivel mundial para el estreptococo neumonía. Tenemos drogas con las cuales lo podemos manejar, y lo más importante de todo esto es que definitivamente tenemos una vacuna que ha demostrado ser súper efectiva, ha demostrado ser súper permanente la carga de anticuerpos con el paciente que se inmuniza y que tiene valor para cualquier grupo etario, desde los chiquiticos que tienen 2 meses de edad hasta los señores que tienen 70, 80, 90 y 100 años. Aquí estamos haciendo todo lo posible para ver si me escuchan. ¿Quién nos queda por allí pendiente? Ahorita Mycobacterium tuberculosis. Definitivamente es una enfermedad crónica del pulmón. Todos tenemos un nicho infeccioso para Mycobacterium tuberculosis, activo o no, y que probablemente con todo lo que genera desde el punto de vista del cataclismo inmunológico que permite la pérdida de la cuantiforma blanca, sobre todo lo que son una inadecuada respuesta al linfocitos T. Es correcto, y una supra respuesta del linfocito T y una merma absoluta de los linfocitos de los helper-tipos de los linfocitos C. Sí, y hay una particular preocupación con tuberculosis. Digamos de cierta manera, la tuberculosis es una infección crónica. Vamos a tener pacientes con tuberculosis que pudieran tener tuberculosis activa o estaban iniciales sin diagnosticarse. Vamos a tener pacientes con tuberculosis que se van a diagnosticar a lo mejor a raíz de un coronavirus, y vamos a tener pacientes con tuberculosis que ya la pasaron y que quedaron a lo mejor con una lesión pulmonar. Todavía no tenemos una casuística buena de estos casos de tuberculosis, o sea, el detalle. Hay un estudio donde entre todos los países reunieron y tenían como 49 pacientes. Varios países. Y pues, tenían estos tipos de pacientes, que era lo que ellos describían. Pues, las complicaciones eran esperables en los pacientes que tenían la tuberculosis activa y por supuesto en los pacientes que tenían mayor daño pulmonar, porque tenemos todo el daño que causa el coronavirus sumado a este proceso de tuberculosis. Y la preocupación que era mayor, porque digamos la tuberculosis está en tratamiento y hay una vacuna, el problema era, y lo tenemos nosotros muy vívido ahorita, pero también no es un problema que no nos preocupa nada más a nosotros, sino que le preocupa a nivel mundial, es el hecho de que la disponibilidad de tratamiento o el acceso al tratamiento se ve afectado por la cuarentena. Correcto. Perdón. Entonces, si yo tengo una gente que está en cuarentena, unos servicios de salud de atención primaria que probablemente están cerrados o están abocados a las emergencias, o no tengo acceso al transporte público correctamente, yo no puedo viajar largas distancias a buscar el tratamiento, y no hay distribución de medicamentos de forma normal a nivel mundial, yo veo una merma en el acceso al tratamiento de los pacientes. Entonces, si yo tengo parte de unos pacientes que están afectados y que me van a dejar el tratamiento, esto me va a llevar, y esto es un estudio que se reportó de distintas organizaciones que trabajan en pro de la tuberculosis, que ellos tenían una planificación y una idea en cuanto a unas proyecciones para 2025 en tuberculosis, cuando ellos hoy en día están diciendo que para 2021 van a tener una carga de enfermedad tuberculosa desbordada, porque tú tienes una estructura de trabajo hacia tuberculosis que está frenada.
Es decir, estamos hablando de organizaciones que se meten en zonas rurales, en zonas de poco acceso a la salud, donde hacen pesquisas, donde llevan tratamiento a esas zonas, y eso está parado. Entonces, esa es una estrategia que era para vigilancia de tuberculosis, manejo de tuberculosis, no nada más aquí a nivel mundial, que está detenida. Entonces, son pacientes que se nos van a quedar y que el problema con tuberculosis, o sea, la gravedad que ya está establecida en los estudios de tener una coinfección bacteriana, ese aumento de los neutrófilos con el aumento del dímero D me lleva a un mayor riesgo de mortalidad. Si tengo encima una tuberculosis, por supuesto se suma todo lo de tuberculosis. Pero si yo no tengo ni siquiera tratamiento para la tuberculosis, y no sabemos cómo tratar el SARS-CoV de manera ideal, vamos a estar súper enrollados. Pero más allá de eso, el paciente que sobrevive al SARS-CoV-2, porque o el paciente se va a morir o va a sobrevivir, puntual. Eso en cuestión de días se sabe. Pero el paciente que sobrevive, que vive con tuberculosis, porque sabemos que es una infección crónica, va a llevar una carga de tuberculosis a largo plazo que no sabemos. Y debe ser elevada, porque definitivamente con todos los estudios que estamos mirando y la necesidad que se ha manifestado a medida que ha ido transcurriendo el tiempo de las rehabilitaciones respiratorias de estos pacientes, definitivamente hace ver que el enganche de la fibrosis pulmonar debe ser una constante que vamos a mirar actualmente de aquí para abajo con mucha frecuencia. Y no solamente en los pacientes que hicieron manifiestas enfermedades moderadas, sino aquellos que transitaron enfermedades severas sin necesidad de que la severidad de la enfermedad los haya llevado a una unidad de cuidado intensivo. Esos pacientes mermaron la capacidad de sostén de esos pulmones y a la larga van a tener un soporte de la enfermedad y mucho más alto que aquellos que definitivamente transitaron la enfermedad como un nivel de o una carga muy leve de signos y síntomas. En casa. Gracias a Dios que el porcentaje de este lote de pacientes no es muy alto. Estamos hablando de 14% que generan enfermedad moderada probablemente, y de esos un 5% terminan haciendo enfermedad severa y el 2-3% de ellos terminan ingresados en una unidad de terapia intensiva. Lo que tú decías es mentira. La mitad de ellos se mueren. La mitad de los pacientes que acceden a una unidad de terapia intensiva con el diagnóstico de COVID-19 fallecen. Y ese es el gran detalle que llama la atención esta enfermedad. ¿Qué podemos hacer nosotros con este conjunto de datos que tenemos plasmado en la lámina? Llamar a la reflexión de que definitivamente la prevención va a resultar la inversión más interesante que pudiéramos nosotros plantearle a la comunidad. ¿La inversión cuál? La inversión de hacer profilaxis en salud, porque definitivamente nosotros vamos a necesitar de todo este grupo de personas que están al día con nosotros desde el punto de vista general, genérico, llamándole la atención a que, primero, oye, no te olvides que las cosas cambiaron, de que no es rutina, este virus no llegó para venir a saludarnos, este virus vino para quedarse con nosotros, y se va a quedar con nosotros un rato bien largo, y tenemos que acostumbrarnos a convivir con este panita. Este no nos va a dejar solos por un rato largo, y cuidado si no nos deja solos más nunca. Quizás no haciendo enfermedades de infartar, por fin se escucha el doctor. Vamos a empezar otra vez. No nos va a dejar solos más nunca y tenemos que acostumbrarnos a las tres grandes nuevas reglas de juego. La primera regla de juego, póngase su tapabocas. La segunda regla de juego, mantenga la distancia. No estamos rompiendo todas las reglas hoy. Estamos en eso y nos pusimos, bueno, sí nos pusimos, pero bueno. No se escuchaba el doctor. No se escuchaba. Igualito, nos quitamos el tapabocas y no me escuché. Y la última es mantener el distanciamiento físico, porque definitivamente para nosotros va a ser un arte mantenernos sanos lo más prolongado del tiempo, para que cuando nos toque enfermar, por lo menos ya hay una vacuna o hay un tratamiento efectivo que liquide el virus y que nos permita no hacer este tránsito, tomar este riesgo de entrar en lo que representa la cascada inmunológica desacertadamente urgida por el organismo para tratar de evitar la replicación viral que termina siendo una consecuencia de lesión sostenida, porque no hay freno, porque no hay chance de que el tejido se recupere, etc. Yo no sé, tenemos bastante rato y dijimos que íbamos a hablar mucho.
vamos a hablar lo que está, definitivamente, esta computadora me sabotea y el audio también. Lo que está, VIH y Clostridium difficile. ¿Qué queremos decir de VIH? Porque VIH es un temazo, o sea, VIH y con infecciones, con cualquier cosa es un temazo, pero VIH y SARS-CoV tienen la suma de la caída de los seres humanos. Entonces, entre estos dos, bueno, el paciente con VIH que tenga algún tipo de tratamiento irregular, que no tenga una suficiente vinculación o adherencia a su tratamiento, va a tener un riesgo elevadísimo de hacer o de pasar un mal rato con este SARS-CoV-2. ¿Y con Clostridium difficile? Bueno, con Clostridium tenemos un tema que no les mencioné previamente, pero ya se los voy a corregir. Esa ECA2, ese receptor de ECA2, también vive en el enterocito. Y el enterocito tiene sobre todo del intestino delgado, hay una gran cantidad de receptores de enterocitos. Es por eso que el coronavirus también se asocia a cuadros gastrointestinales, diarrea o vómito. De hecho, creen que eso también tiene algún tipo de correlación con lo que estamos viendo o síndrome inflamatorio multisistémico en la edad pediátrica asociada temporalmente al coronavirus, donde el prodromo es dolor abdominal intenso, un dolor abdominal muy importante y vómitos. Pero sin embargo, esto lo relevante de esto es que es un proceso inflamatorio también a nivel intestinal y que muchos pacientes, algunos pacientes, hasta más o menos un 20-30% de la data, reportaban el proceso diarreico o inflamatorio intestinal que se manifestaba con diarrea o algunos vómitos durante su proceso respiratorio. O sea que asociado al proceso respiratorio yo podía conseguir un cuadro gastrointestinal. Muy pocos pacientes tenían solo cuadro gastrointestinal. La mayoría era en asociación con el proceso respiratorio. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un paciente que tiene un intestino inflamado por este proceso inflamatorio, que yo le voy a poner antibióticos porque puede que tenga la coinfección documentada o porque yo sospecho que hay una coinfección, bien sea porque ahorita vamos a hablar un poquito, tengo unas procalcitoninas elevadas, tengo biomarcadores, un aumento de los neutrófilos o un aumento de o un aumento de otros biomarcadores que me hagan cambios radiológicos, algunos otros cambios que yo piense que el paciente amerita el uso de antibióticos. Estamos hablando de un paciente que probablemente tenga una estancia hospitalaria prolongada, uso de antibióticos de amplio espectro. Vamos a barrer la flora intestinal. Y al barrer la flora intestinal yo puedo tener sobrecrecimiento de Clostridium difficile. Hay un estudio donde encontré que era una casuística, eran 9 pacientes con Clostridium difficile, ya les voy a decir el título para que no nos se llama Clostridium difficile en COVID en pacientes. Esto es en Detroit, Michigan, publicado es una carta al editor. En esto eran 9 pacientes. Ellos decían que habían, ¿cuál era el detalle? Aquí habían 3 pacientes que tenían el proceso previo, ¿ok? Que ya tenían antecedentes de infección de Clostridium, o sea que estamos hablando de una colonización. Y este paciente lo que hacía era una reactivación de la enfermedad. Pero también habían otros pacientes que adquieren o empiezan a presentar estos síntomas gastrointestinales durante el proceso infeccioso. Entonces, bueno, obviamente la infección por Clostridium difficile, de repente nosotros no la tenemos tan latente ni tan vigente porque muy probablemente no tenemos la herramienta diagnóstica y no sabemos mucho. Pero en Estados Unidos y en otros países desarrollados donde tienen las herramientas diagnósticas sí están muy claros y están muy preocupados por el Clostridium difficile. Porque es un microorganismo muy difícil de tratar, porque forma esporas. Las esporas del Clostridium difficile son una forma de resistencia excelente. Eso es casi tan bien hecha como un SARS-CoV-2. Y esa espora es resistente a todo. Eso simplemente se lava por el desagüe y se va, porque nada la va a destruir dentro del intestino. Entonces, y no solo eso, sino que el Clostridium difficile es un microorganismo resistente a los tratamientos. Los tratamientos no son fáciles. Tenemos que ponerle, de hecho en este estudio apenas son 9 pacientes, y a un paciente que le pusieron vancomicina oral, vancomicina endovenosa, metronidazol endovenosa y hasta le hicieron un trasplante fecal. Y uno, de hecho, fallece. Uno de estos pacientes, de 9 pacientes, fallece uno. Estamos hablando de un 10% de mortalidad. Y sabemos que del 50% de los pacientes que han fallecido con SARS-CoV-2 tienen una coinfección. Entonces, que la coinfección es un cofactor de
riesgo de mayor gravedad. Entonces, si a este le sumamos, porque por lo menos de las otras infecciones que estábamos hablando, hay tratamiento. Para el Clostridium el tratamiento es muy difícil y realmente no es muy efectivo. Es difícil y no es muy efectivo. Entonces, estamos hablando de que te va a dar un proceso infeccioso respiratorio, tienes hipoxemia, lo cual no te va a llevar oxígeno para el tejido gastrointestinal, donde va a tener un crecimiento. No te voy a dejar de mirar porque parece que es la única manera de que la gente me escuche. Pues es que la señal está aquí, doctor. Yo soy una antena y la transmito. O soy el que le bloquea la señal. No sé. Entonces, tenemos sobrecrecimiento de este microorganismo esporulado, difícil de tratar, agresivo, que también no es de los más importantes si se ponen a buscar así que Clostridium es la causa de muerte. No, pero es grave. O sea, tener una infección por Clostridium es grave. Y es grave porque no es el problema en una unidad. Si tenemos un paciente que está en una unidad de cuidado intensivo, que se le hacen todos los cuidados porque no se puede cuidar por sí mismo, el riesgo de infecciones cruzadas es muy alto. Muy alto, con este microorganismo esporulado. Y tener una unidad con una infección intrahospitalaria, con una contaminación cruzada por Clostridium es un desastre. Es un desastre epidemiológico aquí y en cualquier lado. Y que las toxinas de ese señor no son fáciles. Para nada. Imagínense un intestino inflamado por el coronavirus, con todas las otras condiciones que puede tener el paciente, con una diarrea acuosa de este, con sangre de este coronavirus, imparable. Y fíjate, hay un detalle que definitivamente resulta interesante cuando uno habla de la afectación intestinal de estos pacientes con SARS-CoV-2. Y es que este SARS-CoV-2 tiene una, digamos, particular metódica de actuar, que es las uniones densas que existen entre los sitios son virtualmente desmembradas por este señor. Se separan el trocito, se incrementa la permeabilidad en el espacio intestinal. Y esto trae como consecuencia que se mezcle la flora buena con la flora mala. Y la flora mala termina definitivamente minimizando los lactobacilos acidophilus, las bifidobacterias. Y ojo, no hemos dicho algo que es muy importante, que es allí con esos agentes de la microbiota intestinal normal que se metabolizan y se sintetizan ácidos grasos de cadena corta que son cardioprotectores. Y entonces eso es un factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo a la enfermedad cardiovascular, que ya con este síndrome de hiperinflamación light, similar al Kawasaki que estamos mirando últimamente, es un aporte novedoso y sistemático importante para lo que es la casuística y la mortalidad. Y el otro punto que tú acabas de comentar no deja de ser menos cierto. Y la vitamina K fundamentalmente es endógena. Y el efecto endógeno de la vitamina K no tiene sustituto cuando se hacen tratamientos parenterales. No es lo mismo poner una ampollita de vitamina K que absorber la vitamina K producida por nuestra flora intestinal, por nuestra microbiota intestinal. Fíjate, tú hemos sumado una cantidad de factores que de repente uno se pone a hablar de una cosa y termina llegando a otro nivel, porque definitivamente esto es. Dentro de las cosas que nos ha pasado, ayer lo comentaba yo con la doctora Tatiana Antón, dentro de las cosas que nos ha pasado, lo mejor que nos ha pasado es tener esta enfermedad. Sí, te voy a decir por qué, porque definitivamente el que no había digerido la medicina básica, o la digiere, pues le va a dar un acargamiento importante que va a terminar asfixiado, hipoxémico, con la vacuna y etcétera, y se lo va a llevar a hacer con dos por la parte de la lectura, por la parte de la enfermedad. Pero ahorita, en este momento, nosotros los médicos tenemos, los que no teníamos la capacidad de recordar, desde hace tanto tiempo que lo vi, la fisiopatología de la inmunidad para la infección. Mire, nos ha tocado revisar desde las letras grandotas hasta las cosas que estaban haciendo como los contratos, como ayer. Bueno, igualito. Todo eso nos ha tocado revisar porque este SARS-CoV-2 nos ha puesto los pies en la tierra en este momento. Vamos a ver sesión de preguntas y respuestas. Aquí tiene que, creo que, aquí, el chat, ¿dónde queda? Acá, por acá que estaba el chat. Puede salir. Ya. No importa, el chat aquí arriba participando. Bonito. Ya va.
Ya va. Ya vamos para allá. No. No. Aquí, a ver, completo la Más. mira. Vamos a abrir la pantalla. No controla la reunión. O aquí pantalla completa. Aquí, ya. Bueno, aquí arriba donde estábamos ahorita. Participante. Pero aquí tiene la ventana muy chiquita. A ver aquí. Ya, No, ya vamos para allá, ya vamos para allá. Aquí. Tú tienes que estar aquí más. no veo el chat aquí. Hace rato lo abrí. Por error. Preguntas que haya por ahí para que vayamos resolviendo. Hace rato la gente levantó la mano. Pero no. Sí, yo estaba viendo por aquí. Aquí Aquí está. está. Ya. Aquí vamos a abrir grande. Ajá. Que el resultado del tratamiento serán expresión de más. ¿Perdón? Bueno, Pregunta en para privado. cualquiera de los ponentes. La- ¿Creen que los pacientes con síndrome de Kawasaki-Lyle resultados refractarios serán expresión de más? Este es lo más alto. Ah, ya. Ya fue un perdón pequeño. Yo pudiera verlo aquí. 56. Estos son los últimos mensajes. Estos son los últimos. Y vamos hacia atrás. Roque, quédate viendo ahora cuando habla a ver si funciona. Entonces, el brote cambia de asiento como... Ajá. Ya, no vemos si están haciendo preguntas, aparte de eso de la gata. A ver cómo es esto aquí. Ajá. Esto es 525. Ajá. Si quitar la opción de compartir pantalla, les mostraría. Estamos abriendo el chat, Ya tenemos el chat abierto como que. Pero solo se queda. Aquí el chat, vamos a pegar si hicieron una pregunta. Aparición de enfermedades inmunológicas post-COVID-19, ¿qué saben de eso? Aparición de enfermedades inmunológicas post-COVID-19, están todas. El abanico inmunológico de estas enfermedades abiertas. Definitivamente tenemos el síndrome de en el adulto, porque esto del síndrome hiperinflamatorio en el niño y el Kawasaki-Lyle, etcétera, se ha dado o se ha presentado con chicos menores de los 19 años. Yo no estoy completamente seguro si nosotros podemos llamar a esto un Kawasaki-Lyle. ¿Por qué razón? El grupo etario no encaja con lo que está definido para la enfermedad de Kawasaki. Y la respuesta a la inmunoglobulina intravenosa tampoco. Y las modificaciones que se suceden después de que se da el tratamiento para estos pacientes, la mejoría es demasiado rápida, me refiero desde el punto de vista cardiovascular, es demasiado rápida con relación a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver con Kawasaki. Kawasaki es una enfermedad que ya se sabe que no es autolimitada. Ya se sabe que es una enfermedad de la infancia que termina generando complicaciones del adulto. Y que ya no es una enfermedad como nosotros estamos acostumbrados nosotros a mirar, que después de que las plaquetas recuperaban su nivel normal, bajaban de lugar. Por el contrario, ya se sabe que esta enfermedad repentina está haciendo las miofibrillas que están dentro de la luz de las pequeñas arterias o medianas arterias son las que terminan generando todas las complicaciones. Yo todavía no estoy completamente claro, de verdad lo confieso, si a esto lo podemos llamar un Kawasaki-Lyle. O sencillamente tenemos que llamar inflamatorias multisistémicas del niño. Asociado temporalmente a coronavirus. Porque sí existe una asociación de Kawasaki con coronavirus desde hace muchísimo tiempo. De hecho, no sabemos quién es el agente biológico productor de la enfermedad y a la hora del día de hoy pues hay una gran cantidad de teorías. ¿Qué tan útil es el suero hiperinmune de seroconvertido para los pacientes coinfectados con vectores del reparto? ¿Cuál sería su recomendación del uso de la inmunidad pasiva mientras sale algún otro tratamiento específico? Estudios con suero convaleciente están en camino. Así que, ¿qué tan útil? Nosotros todavía no lo podemos decir. Hasta que haya algún estudio publicado con revisión de pares y toda esta cosa, bien serio, que no se vaya a retractar y que nos diga, es útil. Ahora,
Teóricamente. 5 pacientes en el reporte que tenemos, 5 pacientes que tuvieron una respuesta. Ojo, ya va. Lo primero que tenemos que decir es dónde lo vamos a poner. Vamos a poner suelo hiperinmune A cualquiera que tanto el pasa. suelo hiperinmune se debe colocar a aquellos pacientes que están en una unidad de terapia intensiva o que tienen una progresión con biomarcadores importantemente alterados que van a terminar solicitando del clínico que va a dar al paciente terapia. Terapia. Lo vas a tener que poner lo que tengas a la mano. Esta es una de las herramientas que se ha asomado con bastante éxito. Lo que se tiene es un corte anecdótico, quiero decirlo así, porque ni siquiera tiene una, ¿cómo se llama? Estudio Método control, científico, ni nada de paciente eso. control, Nada. multicéntrico, doble ciego, randomizado al azar, nada. Anecdótico, 100%, 5 pacientes con excelente respuesta, 5 pacientes estaban severamente comprometidos, suelo hiperinmune de gente convaleciente y efectos benéficos en este grupo de pacientes. Ojo, todos esos pacientes terminaron con los pulmones echados a perder. Claro. Evidentemente, al tener alguna terapia con un suelo hiperinmune, si este paciente tiene una gran cantidad de anticuerpos o alguna cantidad de anticuerpos para SARS-CoV-2 que sean neutralizantes, porque además tampoco estamos muy claros si esos anticuerpos son neutralizantes realmente del virus o simplemente ayudan a la respuesta inmunológica y es otro tema, no sabemos realmente. Sin embargo, es posible que el paciente tenga anticuerpos en mayor cantidad contra algunos otros microorganismos, si ha estado expuesto, si ha estado vacunado o si también tiene la misma coinfección. Y existe una posibilidad de que te pongan inmunidad pasiva, así como administrarte una inmunoglobulina G hiperinmune. Pero estamos claros que la inmunoglobulina G hiperinmune para otras infecciones no es el tratamiento. Porque, como les comentamos anteriormente, para los actores de reparto, la persona puede estar vacunada y puede tener sus propios anticuerpos o tenemos tratamientos efectivos. Para influenza hay tratamientos. Neumococo, micoplasma, tuberculosis, estafilococo, Klebsiella, pseudomonas, cándida, aspergillus, que se han encontrado en esas infecciones, para todos hay tratamiento. Entonces, que la inmunoglobulina hiperinmune, que lleve SARS-CoV-2 y lleve otros anticuerpos, ¿me va a ayudar más que un antibiótico? No lo creo. No lo creo. Probablemente, la intención de colocar el suelo hiperinmune tiene que ver con la merma de la cascada de la citolina. Probablemente esa sea la razón. Porque cualquier otra cosa, igualito pudiéramos asomar nosotros la necesidad de utilizar heparina de bajo peso molecular para tratar de prevenir la formación de los microtromos en las estructuras chiquitas de los vasos capilares, tanto de pulmón como de riñón, como del cerebro, como del corazón. La restrictiva siendo también lo importante. Recuerden ustedes que este SARS-CoV-2 se mide por la necesidad de... ya capté, el problema está a la derecha de Roque. Cuando gira su cara hacia la izquierda se oye perfecto. Recuerdo que me digo a ti. Qué vaina. El micrófono no está de mi lado. Bueno, les decía yo con relación al receptor, el receptor está en dos lados. Entonces, cuando uno evalúa la concentración del receptor protegido, AC2 está más en tejido graso, más en intestino, más en testículo, más en corazón, más en riñones y en pulmón. Y pareciera ser entonces que, lo que tú decías, esto se está comportando como un síndrome inflamatorio sistémico con una falla orgánica múltiple sistémica. Esto no... A ver, no, bueno, aquí. ¿Alguna relación... Con heparina, sí. Con remdesivir. Con remdesivir, ¿qué podemos decir? Los estudios que tenemos hasta ahora, o los reportes de los resultados de los estudios que tenemos hasta ahora, puede decirse que es efectivo para reducir la data del tiempo de la enfermedad severa. 5, 10 días. Los que han utilizado el producto han logrado mirar que disminuye el riesgo de la data en el tiempo para la enfermedad, pero la mortalidad no la ha logrado mermar. Y cuando se busca un medicamento para una de estas enfermedades, lo que se busca es que tenga la efectividad letal contra el agente biológico, que lo erradique, que lo preventive de todas va a tener el efecto que nosotros queremos. Mientras tenga la posibilidad de que el virus esté allí, la etapa viral se va a dar, la tormenta de citoquinas se va a dar, la alteración negativa del eje de la angiotensina, la aldosterona se va a dar.
se van a dar, y entonces vamos a terminar teniendo igualmente una serie de eventos y problemas que van a terminar mermando la condición física o la vida del paciente, y no es lo que nosotros queremos. El remdesivir es la única droga aprobada por la Federación de Drogas Americanas, de Drogas y Alimentos Americanos para el manejo de esta patología hasta ahora, hasta lo último que leí yo, que fue anoche de tratamiento. Heparina sí, tiene que ser heparina de bajo peso molecular. Y la heparina está muy... La Asociación Internacional pues, de Hemostasia y de Trombosis publicó sus recomendaciones. Está muy claro que los pacientes tienen que tener profilaxis, los pacientes de alto riesgo probablemente le pongan dosis de tratamiento, dosis intermedias, dosis altas, eso sí está muy claro. Alguien preguntó una relación de Escherichia coli en infección de orina con SARS-CoV-2. Puedes tener una infección, o sea, puede haber un azar que tengas una infección de orina y te dé coronavirus. Puedes tener una infección asociada a catéter urinario, que te lo pusieron porque estás en terapia, y tener coronavirus. No he leído ni infección urinaria, sí he leído infección de Escherichia coli, pero en tejido pulmonar, porque la Escherichia coli es una de las causas de bacteremia comunitaria. Y puedes tener una bacteremia y teniendo un proceso inflamatorio respiratorio, o sea, pulmonar, puedes tener una neumonía asociada a Escherichia coli. No es frecuente, pero es posible. Y lo he leído es en infección respiratoria, no en infección de orina, pero que tengas una infección de orina y te des coronavirus es bastante, o sea, es posible, pues porque estamos en una pandemia y es probable que te dé coronavirus, teniendo cualquier cosa que tengas en ese momento en la vida. Mira, mucha gente se dio cuenta que el problema era que no tiene. Y nosotros no. Aquí hay una pregunta que dice, creo que ya la respondimos, sí, ya se la respondimos. Más abajo. Más abajo porque estos son de las 5. Son las últimas. Ah, había una pregunta aquí, ya impulsa. Para abajo. No, creo que la gente sale. Mira, teníamos contacto con Colombia, España, Portugal. Por aquí. Tengo entendido que el COVID-19 actúa por medio de linfocitos B y por lo tanto no genera anticuerpos. Y la reinfección es posible. Es una pregunta de un chat. ¿Me respondo? Sí. A ver, definitivamente no, la respuesta es absolutamente la presentación y la carga de anticuerpos se presenta ulterior a la presencia de la infección. En la actualidad ya estamos absolutamente convencidos y claros de que la reinfección, ¿cómo decir? La reinfección, sí, la reinfección por el SARS-CoV-2 es una utopía. Lo que pasó probablemente es que se hicieron algunas tomas de muestras y hubo resultados que no fueron lo completamente satisfactorios, bien sea por la razón que haya sido, una muestra mal tomada, una muestra mal transportada, una muestra mal procesada, que genera un resultado alterado en un momento determinado y que ulteriormente el paciente presentó per se la complicación. Le dieron el resultado francamente positivo y resulta que el paciente no tenía cosas que pueden pasar, que están marcadas dentro de lo que la sensibilidad y la especificidad para estas pruebas refiere. Y ulteriormente el paciente sí tomó la infección y hizo todas las manifestaciones al respecto. Es un estudio que se hizo en Wuhan con algunos trabajadores de la salud que se infectaron con el SARS-CoV-2, fueron tratados, fueron regresados a la casa con el confinamiento habitual, no les permitieron el contacto con terceros y definitivamente ulteriormente volvieron a presentar carga positiva. Hoy día sabemos que el virus, aunque esté positivo en nuestra vía respiratoria, no significa que sea infectante. Hay muchas probabilidades de que sean fragmentos, partículas de ese RNA que no consiguieron la célula necesaria para hacer su replicación, que no son infectantes. Creo que hay una duda que está en el chat de WhatsApp y aquí veo cuánto estiman la mortalidad del COVID en el paciente infectado. Les repito, la mortalidad por coronavirus de por sí sola, como se ha establecido, o sea, se ha mantenido en una letalidad en algunos sitios, no en estudios, en sitios, porque la mortalidad va a variar por poblaciones y por áreas determinadas, en 2% y otros hasta 7%. Ahora, no es la mortalidad por la coinfección, sino que en los fallecidos se ha visto que, porque estos son estudios retrospectivos, lo que le comentamos previamente, los estudios que vamos obteniendo son, después de todo ese desastre que tienen esos países con esa mortalidad, ellos